Voy a introducir un tema que realmente es bien impactante, que si tengamos que seguir comentándolo, pero pareciera que está llegando a su fin. Después de más de 10 años de pasar por distintos tribunales de justicia, pareciera que el trágico accidente del Casa 212 está llegando a su fin. Accidente por el cual mueren 21 personas, entre ellos Felipe Camiroaga, Roberto Bruce. Bueno, la Corte Suprema ha decidido no solamente ratificar lo que planteó en su minuto la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sino que además aumentar en 2.300 millones las indemnizaciones correspondientes a los familiares de las víctimas. Tenemos dos entrevistados a propósito de este tema. Paso a saludar inmediatamente a Jorge, hermano de Rodrigo Cabezón. Te agradecemos por estar junto a nosotros, y también al abogado Alfredo Morgado, con quien vamos a ver, por supuesto, detalles del caso. Pero antes te queríamos preguntar a ti, Jorge, ¿qué significa esta decisión? Porque, insisto, ha pasado de un tribunal a otro, incluso de lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas en términos de justicia, y también de la civil, y muy largo, son muchos años ya. ¿Cómo estás? Bienvenido, y cuéntanos cuál es tu impresión, por supuesto, con respecto a lo familiar por esta decisión. Hola, buenos días. Sí, efectivamente han sido 10 dolorosos años que hemos pasado, y hoy día tenemos la tranquilidad de que finalmente esto llega a su fin y ya no se hable más del tema. O sea, para nosotros ha sido angustioso, porque cada vez que pasa alguna noticia estamos con el tema de... Perdón. Te estamos escuchando. Sí, es que se me acaba se acaba la batería. Sí. Cada vez que tenemos la noticia nuevamente, volvemos a revolver, digamos, la herida. Entonces, eso para nosotros ha sido bastante complicado. Entonces, si bien no podemos estar felices porque Rodrigo no aparece, no perdimos a nuestro hermano, pero por lo menos nosotros como familia vamos a ganar un poquito más de tranquilidad. Porque evidentemente tú nos señalas una cuestión que claro, en lo personal es muy difícil muchas veces, si a alguien no le ha pasado, de entender lo que significa perder justamente un familiar en un caso tan trágico y tan bullado, que ha aparecido tantas veces en los últimos 10 años. Me imagino que, claro, como tú dices, se revive el dolor. Pero por otra parte está la investigación y la justicia, que haya justicia, que sea oportuna. No es solamente una cuestión de plata, ¿no? Es que haya una decisión, que se entienda realmente qué pasó. Tú como familiar, ¿estás llegando a esa conclusión, a esa suerte de entendimiento de que finalmente aquí sabemos lo que ocurrió y hay responsables en la materia? A ver, aproximadamente sí. O sea, también yo creo que hubo justicia en la medida de lo posible. No olvidemos que esta tragedia o este accidente siempre se analizó en base a supuestos. Nosotros pedimos pericias externas, ahí está nuestro abogado, don Alfredo Morgado. Pedimos pericias externas y la verdad es que no se nos concedieron. Entonces, bueno, hicimos las comprobaciones y efectivamente sí, es aproximadamente lo que dice ser. Ahora, no tenemos problema. Yo creo que la justicia procesó lo que solamente recibió. Entonces, pero yo creo que faltaron muchos antecedentes y no corresponde a ellos, sino que más bien es a los investigadores el proporcionar eso. Esa es nuestra opinión como familia. Por supuesto. Vamos a integrar a la conversación al abogado Alfredo Morgado. Abogado Morgado, le voy a hacer una pregunta corta. Después de tantos años, ¿se hizo justicia finalmente? La investigación, tal como se dijo en un principio, no solamente en el área penal, la cual estuvo a cargo de la justicia militar, en específico ministros en visitas extraordinarios, civiles que estuvieron a cargo de la investigación, pero con las resoluciones realizadas por la Corte Marcial que integran tanto uniformados como civiles y la Corte Suprema. También investigación de carácter civil, que es el fallo que ahora conocemos,
materia de comentario y análisis. Y también se investigó administrativamente por parte de la propia Fuerza Aérea y hubo sanciones de carácter administrativo. Incluso este tema se discutió ante el Tribunal Constitucional. Ante su pregunta, si hubo justicia, Sí. Nosotros en la justicia militar, nosotros requerimos en su oportunidad procesamientos por incumplimiento de deberes militares. También hubo un pronunciamiento en especial de la ministra Dobra Luksic en su oportunidad de procesar por cuasi delito de homicidio. El primero fue procesamiento en contra de personas determinadas, mandos de la Fuerza Aérea desde la perspectiva penal. Fue dejado sin efecto por ser declarado inaplicable constitucionalmente al caso concreto por parte del Tribunal Constitucional. El segundo, por cuasi delito de homicidios, se dejó sin efecto después con posterioridad el auto de procesamiento. Entonces uno pudiera plantearse de que justicia plena desde la perspectiva de que también hubiera abarcado responsabilidades penales, no llegamos a la máxima aspiración que tenían los familiares de las víctimas. Pero como hecho no menor y hecho muy relevante es que el día de ayer, en el fallo que se dio a conocer por parte de la Corte Suprema, rescata un elemento que es esencial. La Corte de Valparaíso, inicialmente el Tribunal de Valparaíso había desechado todas las demandas civiles, estamos hablando. La Corte de Valparaíso acogió las demandas civiles, pero atribuyó exclusiva y excluyentemente la responsabilidad a piloto, comandante, vale decir, una maniobra que señala imprudente de la tripulación de sobrevolar a baja altura por la zona del Canal Santa Clara, bajo condiciones meteorológicas adversas, lo que estimó que era imprudente. Pero la Corte Suprema, revisando adecuadamente los antecedentes, señala que hubo otros factores que están acreditados en la investigación. ¿Alfredo? Y otros factores que tienen la misma relevancia. La falta de control positivo del vuelo, la planificación, una serie de errores que en definitiva se logró establecer, la falta de procedimientos de vuelo hacia lo que es el archipiélago Juan Fernández. Y cuando digo procedimiento, hay un hecho esencial. No estaba normado lo que es la forma de aproximación a lo que es el aeródromo, mínimos de altura, zonas vedadas peligrosas, máximos de intensidad de viento. Hoy en día está normado después de la tragedia, pero resulta de que a esa época no. Esa misión bajo el actual estándar de seguridad y los procedimientos no debería haberse efectuado en aquella época. Es bien interesante todo lo que tú nos señalas con respecto a ciertos detalles que no sabíamos, no solamente de este caso en particular, sino cómo se manejaba la situación con respecto a la isla misma, de los viajes de la FACH en este caso. Estamos también con Bernardita Cruz, Anita María, quien tiene una pregunta. Sí, quería aprovechar al abogado, sé que tiene su tiempo, es oro, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Quería preguntarle, en términos prácticos, ¿qué tiene que pasar ahora? ¿Cuándo las familias podrían recibir esta indemnización? El fallo está ejecutoriado. Desde esa perspectiva, el fallo de la Corte Suprema se remite al Tribunal de Primera Instancia y se tiene que materializar a través de procedimientos administrativos. Se remiten las copias a través del Ministerio de Justicia, termina ello en tesorería, y tesorería en definitiva tiene que cursar los pagos de las indemnizaciones. Pero más allá del tema indemnizatorio, para las familias de las víctimas, y ello no me cabe duda, la muerte, la pérdida de un ser querido jamás va a ser reparado, obviamente. Y desde esa perspectiva, el que se haya señalado por la Corte Suprema esta responsabilidad, que no solamente está en lo que es y se atribuía exclusivamente a la tripulación, comandante y piloto de la aeronave, sino que a lo que es la FACH como institución, a través de las actuaciones de sus mandos, es un tema
que es principalmente reparatorio para todas las familias porque hay una justicia más plena en torno a la verdad de lo que se logró establecer en mérito de las acuciosas investigaciones que se llevaron a cabo. Abogado, lo que usted mismo está diciendo ahora, ¿qué le parece si se lo preguntamos a Jorge? Jorge, tú como hermano de Rodrigo, es verdad, lamentablemente Rodrigo no va a estar de vuelta, pero sientes que se está haciendo justicia. ¿Esto te permite cerrar un círculo? Han sido 10 años, nos contabas tú, 10 años en recordar y recordar la imagen de tu hermano, bueno, y de todo el resto de los pasajeros del Casa 212. ¿Cómo lo ves tú, en lo más íntimo, en lo más personal? ¿Puedes estar tranquilo hoy? Insisto, ya sabemos que lamentablemente la pérdida de tu hermano es irreparable, pero ¿te da cierta tranquilidad este fallo? O sea, nada cambia las cosas. La tristeza siempre va a ser inmensa y la ausencia por Rodrigo. Pero sí nos da tranquilidad, porque hoy en día comenzamos a rescatar a Rodrigo hacia nuestro núcleo familiar, que eso es re importante. A ver, lo que yo decía anteriormente, cada vez que saltaba la noticia, mi hermano, por razones que ustedes todos conocen, sí era periodista. Sí, yo trabajé con él, de hecho, mucho tiempo. ¿Perdón? Yo trabajé con él incluso mucho tiempo aquí en este mismo canal. Sí, partía al tiro él. Entonces eso hace que nosotros no pudiéramos cerrarle las puertas a gente que hacía la misma profesión, digamos, que mi hermano. Ahora, cada vez que saltaba la noticia, insisto, nuevamente era reabrir la herida. Entonces la tranquilidad va por el lado simplemente de que ya afortunadamente, esperemos, no se hable más del tema. Bueno, bien, pues queremos agradecerles a ambos, Jorge, abogado Morgado. Sabemos una lucha larga, ha sido demasiados años, hay una angustia, hay un dolor que sin duda no se termina de reparar. 10 años, solo Mina. por una 10. indemnización, exactamente. Son heridas que en el fondo como que nunca se terminan de cerrar. Totalmente. Incluso para uno, tú tuviste la suerte de trabajar con ellos, yo no, pero Con trabajé en Rodrigo, TVN totalmente. y es muy potente ese sentimiento, caminar por esos pasillos, trabajar con sus mismos compañeros, Toda la es razón, algo que Anita. sigue vivo en TVN. Totalmente, y es un accidente que tiene demasiados elementos, ¿no? Que marcaron la historia de nuestro país desde ya. Queremos entonces agradecerles a ambos por haber estado con nosotros esta mañana en Tu Día. Muchas gracias. Estés muy bien. Gracias. Muchas chao, gracias. que estén muy bien. Pues